¿Por qué nos enseñaron que el palito de la ñ era curvo y no recto? Bueno, aunque recuerdo haber escrito la ñ con la virgulilla recta, pero los primeros trazos indicaban que la virgulilla debía ser curva. La ñ se ha convertido en un símbolo de la comunidad hispanohablante. Pero ¿cuál es el origen o la historia de esta letra particular y tan diferente a las otras que dio vida a un sonido emitido por nosotros los hispanohablantes? Para entender la historia de la ñ tenemos que irnos hasta la Edad Media. La época en la que el latín venía de ser la lengua dominante en toda la península ibérica y comenzaron a surgir los protodialectos que luego se convertirían en la lengua que hoy conocemos. En el latín clásico se usaba la doble N para representar el sonido de una N un poquito más larga o sostenida, como n. Si yo voy a decir nené, simplemente digo nené, pero si la palabra estaba así con doble N es porque el sonido iba a decir nené. Pero con el paso del tiempo y la evolución de estos sonidos y los cambios que han tenido, porque nosotros como creadores de nuestra propia lengua fonética somos los que vamos creando estos sonidos. Pues lo que primero empezó como una N que aún se conserva y lo que luego pasó a ser una doble N para hacer la N un poco más larga, poco a poco se fue transformando así con el tiempo, hasta lo que hoy conocemos como la letra ñ. Pero esto ocurrió cuando el sonido también empezó a cambiar, ya no era n, sino ñi, la ñ que conocemos actualmente. Ahora, esta combinación no era exclusiva del castellano, sino también de los dialectos romances. Romances, que quiere decir las lenguas que vienen del latín. Por eso es que encontramos este mismo sonido en lenguas como el italiano, el francés, el portugués. Entonces, lo que la historia cuenta es que los escribas medievales, es decir, las personas que estaban encargadas de escribir, tenían que representar de alguna manera esa N alargada, por lo que usaban NN. Por eso es común encontrar escritos antiguos de la siguiente manera: para escribir caña, cana; para escribir año, ano; para escribir doña, donna. Estos escribas medievales, que eran monjes o religiosos, se vieron en la necesidad de simplificar un poco la letra por aquello de que les generaba más gasto y tiempo escribirla. No era lo mismo escribir dos Ns así que escribir así, o en el caso de la N minúscula así, porque incluso el gasto del material o del papel que se usaba para esa época más la tinta generaba más gastos y se hacían las dos Ns así. Entonces se acudió a ponerle la N encimita a la N. ¿Y qué figura tiene la N? Esto es como una N estirada. Mire, si empezamos a hacer así hasta estirarla queda la N. Así fue como simplificaron el sonido que representaba esa doble N como una N alargada. Se empezó a escribir así. Esto lo conocemos como virgulilla. Ese palito se conoce como virgulilla. Y así fue como poco a poco introdujeron esta nueva forma para el sonido de la doble N. Y así fue como en la misma época encontramos textos con doble N, N con la N encima, N simplemente con una rayita encima e incluso la combinación GN. Luego, en la reforma ortográfica impuesta por el rey Alfonso X el Sabio, propuso una unificación lingüística para no generar ambigüedad usando varios símbolos o grafías o combinaciones para un solo sonido. Esto para el caso del idioma español o castellano. A su vez, estaba generando una combinación de un diptongo que era este. Por eso es que encontramos palabras como Hispania. Pero ¿cómo lo decimos nosotros o cómo evolucionó hasta la actualidad? España. Este ña se convirtió en este ña. Lo mismo la combinación EA, montanea, que dio lugar a montaña, aranea, que dio lugar a araña. Ya después del siglo XIII en adelante se empezó a establecer como norma ortográfica el uso de la ñ para ese sonido. Un par de siglos más tarde, esta letra ya estaba prácticamente establecida entre los hispanohablantes. Fue allí cuando el gramático Antonio de Nebrija, en 1492, cuando decide crear la primera gramática, incorporó de manera oficial junto a la Real Academia de la Lengua Española la letra ñ como parte del alfabeto. Sí. Porque antes eran combinaciones, necesitaban ponerse de acuerdo, que fuera una sola. Por eso es que nos pasa con la C, la S y la Z. Como no hubo nunca algo que nos dijera ya definitivamente la Z sobra, las dejaron. Y es el mismo sonido. Eso mismo pasó con esto. Estos hacían el mismo sonido. Por eso lasaña, ¿sí? Y entonces todo esto generaba el mismo sonido,
pero no se ponían de acuerdo en cuál usar. Entonces los escribas o los escritores, cada uno a su gusto, usaba este o este o este, o dependiendo también de dónde era, porque esto es más de Italia y Francia. Así fue como el castellano, el gallego y el asturiano adoptaron la letra ñ tanto en la escritura como en la pronunciación, mientras que el portugués adoptó la forma NH. El francés y el italiano adoptaron el uso de GN o lo continuaron, pues, como lasaña, que para nosotros, o al adaptarlo al idioma español, lasaña, con la ñ al final, la que conocemos hoy. Pero en estos idiomas sería lasagne o lasagna, pero se pronuncia lasaña. Y el catalán se decidió por la combinación NY. Por ejemplo, la parte final de España o Hispania lo escriben así en catalán, así. Ah, España. No España, Dana dijo que España. Claro, porque es que Dana lo está leyendo en español nuestro, pero es España. España. Para Dana, España. Así fue como se estandarizó la letra ñ y la vemos normalmente en teclados, en textos, en libros antiguos, siendo una de las letras exclusivas de nuestro idioma. Porque, por ejemplo, el idioma inglés no tiene ñ. Y como dato curioso, actualmente existen más de 15.700 palabras en español que contienen la letra ñ. Entre esas, más o menos 350 empiezan con la letra ñ. Pero la ñ sufrió un momento oscuro de su vida. En algún momento la Comunidad Europea sugirió eliminar la letra ñ de los teclados. Eso significaba prácticamente un trauma para todos los hispanohablantes. Y entonces la Real Academia Española tuvo que intervenir. Y la RAE, junto a escritores como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa y otros, se unieron con el fin de evitar que la ñ fuera eliminada de los teclados. Incluso existe el Real Decreto de 1993, que entre otras decisiones se debía mantener la letra ñ en los teclados de aparatos electrónicos, conservando la letra ñ su lugar en nuestro patrimonio lingüístico. Pero bueno, la letra ñ o el sonido que representa la letra ñ no es exclusivo de los hispanohablantes, aparte del euskera, el gallego, sino que se han encontrado registros en lenguas indígenas donde la ñ hace parte también de su alfabeto fonético. Y buscando documentos por ahí encontré que la ñ también es usada en algunas lenguas de Curazao, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Crimea, malayo, nauruano y varios idiomas de Senegal. Así que debemos sentirnos orgullosos de la existencia de la letra ñ, porque cuenta una historia maravillosa de nosotros los hispanohablantes. Ahora, si usted quiere escribir la ñ con una rayita recta encima o con una rayita curva encima, está bien. Lo importante es que ya conocemos la historia. Déjenme en los comentarios por lo menos 5 palabras que contengan la letra ñ. Yo voy a estar leyendo. Chao, chao.